Buenas noches, bienvenidos a Viviendo Tenis. Hoy vamos a hablar de los dos torneos preparatorios hacia Roland Garros. Los únicos dos realmente después del US Open, ¿no? El Masters 1000 de Roma y el ATP 500 de Hamburgo, que han dejado, tanto en lo tenístico como en lo extra tenístico, mucho que debatir, mucho que analizar. Vamos a partir con Roma. Ante todo, decir, y estoy seguro que ustedes también han sentido lo mismo, que ya se va armando el tema, ¿no? Ya los jugadores van agarrando ritmo, van tomando cuerpo los partidos, los físicos ya se notan distintos, los peloteos también, las resistencias, los aires, todo lo que compone un tenista de alta competencia, ¿no? Y que no se notaba en Cincinnati y en Nueva York en el US Open tampoco, ¿no? No debería decir Nueva York, porque los dos fueron de Nueva York, pero en el US Open, ¿no? En Cincinnati estaban fríos, en el US Open seguían un poco fríos y acá siento que ya van tomando un poquito más de ritmo y de cuerpo los jugadores. Entonces quiero partir hablando del Masters 1000 de Roma, un torneo con una inmensa tradición tenística, ¿no? Y quiero comenzar puntualmente hablando del fenómeno italiano que ya llegó. Cuando digo fenómeno italiano, se entiende que estamos hablando del grupo de jugadores que ha reventado, que ha explotado en este torneo, ¿no? En el cuadro principal de Roma hubieron 9 jugadores italianos. 9 jugadores italianos en un cuadro de 64, de los cuales los primeros 8 tienen bye. 9. 6 de ellos pasaron la primera ronda. Entre ellos muchos conocidos, algunos no tanto. Ya vamos a hablar de quién fue la revelación. Desde luego estaban algunas viejas caras, estaba Fonini, estaba Berrettini, de los nuevos Yannick Sinner y Lorenzo Musetti, ¿no? Que para mí fue la gran revelación. Yo particularmente no lo conocía, más allá de saber que había sido campeón del Abierto de Australia en los juveniles. Inmediatamente después pasó a ser profesional y comenzó a jugar futuros y Challenger. Ha escalado rápido, ¿no? Ha escalado muy rápido. Entonces 6 pasaron la primera ronda y Lorenzo Musetti dio la gran sorpresa en la primera ronda al vencer a Stanislas Wawrinka, algo que no creo que nadie hubiese esperado, ¿no? En un partido muy bueno, de mucha potencia, muy bien trabajado, pero creo que él se anunció en ese partido. Realmente él tomó esa oportunidad como para anunciarse y tiene un revés prodigioso aparte, hay que mencionarlo, ¿no? Ese golpe lo vamos a estar viendo en bastantes años por venir. En primera le gana a Wawrinka y acto seguido capitaliza esa victoria contra Nishikori, otra gran figura del circuito, ¿no? Entonces en primera le gana a Wawrinka, que es un gran jugador de tierra, ¿no? Ha ganado, es un ex campeón de Roland Garros. Y en segunda le gana a Nishikori, ex finalista del US Open, ex top 5 del mundo. Es cierto que está regresando, estuvo batallando lesiones y es cierto que está regresando, no está en su mejor nivel. Eso no es culpa de Musetti. Musetti capitalizó la victoria y ya perdió en tercera vuelta. Yo creo que por ahí no está tan acostumbrado a competir a este nivel y el físico no le dio, ¿no? Tiene 18 años cumplidos tampoco, hay que entenderlo, ¿no? Pero a mí me causó una gran impresión ese chico. Lorenzo Musetti, acuérdense de ese nombre, todavía no ingresa dentro de los 100, está en la franja del 130 al 140 actualmente, pero yo creo que no va a pasar muchos meses más antes de que ingrese, y de que empiece a disputar torneos importantes. Al haber dicho esto, entonces uno se pregunta, ¿no? ¿Es casualidad que todos estos jugadores italianos estén ahí? Desde luego que no, ¿no? Y aquí viene lo que quiero hacer hincapié. El centro de este análisis que quiero hacer en esta porción sobre el Masters 1000 de Roma, ¿no? Hace varios años, la Federación Italiana tomó la decisión de hacer un trabajo ordenado, meticuloso y a mediano y largo plazo, ¿no? Una de las mejores decisiones que tomó fue priorizar la organización de torneos futuros y challengers. Dijeron, vamos a priorizar la organización de estos eventos como vehículo generador de interés, masificador del tenis y desde luego
como vehículo consolidador de los jugadores competitivos, ¿no? Porque de nada sirve que uno entrene si no tiene los torneos para jugar, ¿no? Entonces, priorizaron la organización del circuito ATP Tour Challenger, de los Challengers, ¿no? Que son los torneos que están por encima de los futuros. Los torneos más bajos, como sabrán muchos de ustedes, no sé si todos, pero lo aclaro acá, los torneos más bajos profesionales son los futuros, ¿no? Hay torneos futuros de 15.000 y de 25.000 dólares. Y después, inmediatamente, viene el peldaño siguiente, que son los Challengers. Entonces, tanto en Challengers como en futuros, Italia decidió ser muy agresivo en la organización de estos torneos, ¿no? Para que se den una idea, en el año 2019 Italia tuvo 18 Challengers. 18 Challengers. Eso es una cantidad enorme, ¿no? Estados Unidos tiene 25, siendo un país de, digamos, enorme tradición tenística, enormes figuras, enormes presupuestos y desde luego enorme población. Es un país de 330 millones de habitantes. España tiene 7, siendo el país que ha estado al frente de la generación de jugadores en los últimos, diría yo, 20 años, ¿no? 7 contra 18 de... Y Francia, siendo otra potencia tenística, tiene 15, ¿no? En cuanto a futuros, Italia hoy por hoy tiene 25 torneos futuros. Fíjense ustedes, ¿eh? Es de las 52 semanas, la mitad prácticamente, hay futuros en Italia. O sea que ya están a la par con Francia, no solamente en esos torneos, sino que en la generación de torneos, en la organización de torneos por dinero. Francia tiene un sistema interno muy conocido, de muchos años, en los cuales los jugadores compiten torneos entre semana y en fin de semana para ganar plata. Y te dan puntaje para un ranking interno del país. No son torneos asociados a la ITF, a la ATP. Bueno, Italia hoy por hoy ya está a la par que Francia en la organización de torneos internos por dinero también. Entonces, tienen ustedes la masificación de torneos por dinero, la masificación de torneos juveniles, porque Italia desde hace muchos años tenía algunos de los torneos más importantes, como la Avenire, como Bonfiglio, en lo que es juveniles, y enseguida han explotado en la organización de torneos futuros y challengers, ¿no? Enseguida tenemos los torneos ATP, ¿no? Todo eso, estoy dando no solamente vehículos para los jugadores, sino vitrinas de interés, ¿no? Para sponsors y para gente que lo siga, que vaya a ver y pague sus entradas. Entonces es una suerte de triunfo comunal, ¿no? Para todo el mundo, para todo el país. Tienen desde luego el Masters 1000 de Roma que estamos analizando, el Internazionale BNL de Italia. Tienen el Next Gen ATP Finals en Milán desde hace algunos años, ¿no? El Masters de la Next Gen, ¿no? Los jugadores que tienen menos de 21 años, 21 años o menos. Y a partir del año 2021, el Nitto ATP Finals, que algunos conocemos como Masters, o que le decimos el Masters, como un poco con una nostalgia, ¿no? De cuando se llamaba así en otros tiempos, ahora se llama el Nitto ATP Finals, va a ser mudado a Torino, ¿no? Termina este año, el 2020, la seguidilla de años que ha tenido en Londres, y a partir del 2021 se muda a Torino. Entonces fíjense ustedes todo lo que hay para que esto esté ocurriendo, ¿no? Y los jugadores estén consolidándose y saliéndose. Muy aparte de esto, la federación viene haciendo un gran trabajo interno. En cuanto a capacitaciones, hay un sistema integrado, hay un sistema de comunicación entre las federaciones y las diversas academias privadas. Han apostado por gente como Eduardo Infantino, el gran coach argentino, y bueno, ha trabajado con Nalbandián, con Del Potro, con Coria, con Gaudio, con Esquilari, con jugadores italianos también. Tiene un currículum de jugadores impresionante. Y la Federación Italiana apostó por él en el año 2009 y le confirió la responsabilidad de desarrollo de menores, cargo que evidentemente supo llevar bien, ¿no? Porque Yannick Sinner estaba en el grupo que él veía,
Musetti también. De hecho, hace años ya había hablado él de Musetti, que iba a ser una figura. Ya había hablado él de Sinner y de varios otros que ahora los vemos que están acariciando el top 100, ¿no? Quiero mencionar también la importancia de gente en el sistema italiano como Riccardo Piatti, el famoso exentrenador de Ivan Lubicic. De hecho, Lubicic no hubiera sido Lubicic sin Riccardo Piatti, porque lo entrenó desde muy chico y nunca cambió de entrenador, básicamente hasta que se retiró. Y se metió 3 del mundo con él. Entonces es una persona que ha trabajado también con Djokovic, cuando Djokovic comenzaba a ser un jugador de alto vuelo. Trabajó con Djokovic, trabajó con Sharapova, ha trabajado con muchos. Y actualmente Riccardo Piatti es el coach de Jannik Sinner, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es el resultado de todo esto? Entonces acá lo que quiero que entiendan y quiero que sea materia de esta discusión es que las cosas no pasan por obra y magia del Espíritu Santo, ¿no? Hay un trabajo que se ha hecho en base al cual se han dado los resultados. No se puede esperar resultados si no hay un trabajo ordenado y meticuloso, organizado, ¿no? El resultado de todo esto es que hoy en día Italia tiene 8 jugadores dentro del top 100. Y muy pronto seguramente tendrá más de eso, ¿no? Porque hay 2 que están acariciando el top 100. Entonces podríamos estar hablando de que en breves, ¿no? Ahí tienen los 8 que están dentro de los 100 en pantalla. En breves, el 10% de los jugadores del top 100 podrían ser italianos. En breves, en los siguientes meses. Tienen 8 jugadores además entre el puesto 100 y el puesto 200. Con lo cual Italia hoy por hoy tiene 16 jugadores dentro de los mejores 200 del mundo. Eso es 4 equipos separados de Copa Davis. Eso es lo que tiene España. España tiene eso, que ha sido, digamos, la armada que ha liderado toda esta revolución tenística de los últimos 35 años, ¿no? Italia ya está ahí. De repente no ha tenido las megaestrellas que tiene España, o que ha tenido, pero en cuanto a cantidad de jugadores metidos entre los mejores 200, entre los mejores 100, ya Italia está ahí. Eso es una realidad, eso ya se logró hoy por hoy. Entonces, bueno, no quería dejar de mencionar todo eso en ese orden y con ese análisis para un poco también festejar lo que ha hecho la Federación Italiana, el sistema italiano. Desde luego no todos son jugadores que ha sacado la Federación. Es más, un gran número de jugadores italianos que están metidos es el resultado de esfuerzos privados bien llevados, pero hay comunicación entre las federaciones, entre la federación y las academias, entre los entrenadores y los dirigentes. Entonces, hay todo un sistema bien organizado que lleva a estos resultados que ahora Italia está cosechando, ¿no? Ese es el camino, creo yo, a seguir, y desde acá aplaudimos esa actividad y esa visión que han tenido los dirigentes italianos. Ahora vamos al desarrollo en sí del Masters 1000 y hablar de algunas cosas puntuales del torneo. Vamos con Novak Djokovic, el campeón, ¿no? ¿Cómo lo vimos a Djokovic? Yo, la verdad, después del episodio que había transcurrido en Nueva York y que discutimos acá hace un par de programas, la verdad es que lo vi bastante estresado a Djokovic. No es el Djokovic relajado que normalmente vemos. Si bien tiene exabruptos, como la gran mayoría, o por no decir todos, se le nota un estrés adicional a Djokovic por estos días. Yo creo que entre lo que pasó en Nueva York, entre lo que pasó en el Adria Tour con la organización de ese circuito en plena pandemia y los contagios que por extensión hubieron, sumado a lo que estaba proponiendo él organizar, que es el circuito nuevo, o paralelo, como se le quiera llamar, tiene muchas cosas que están sucediendo, muchas presiones extratenísticas que están influyendo en su nivel de estrés, como es normal, porque es un ser humano, al fin y al cabo, ¿no? Yo lo vi así. Ahora, como él mismo dijo, no lo he visto en su nivel más alto. ¿Le bastó para ganar el torneo? Sí, pero todavía no lo veo que esté, que sea el Djokovic de Australia, por ejemplo, de este año, o que sea el Djokovic que ganó Wimbledon el año pasado. No lo veo que esté a ese nivel
y siento que le falta todavía un poquito más para llegar, ¿no? Desde luego que un súper nivel, ¿no? Pero todavía no, al Djokovic arrollador no lo veo ahí. Lo cual habla mucho de su fortaleza mental, ¿no? Porque estar todavía no en tu nivel y estar ganando Masters 1000 de tierra a especialistas, en la final a Schwartzman, que fue un partido increíble, dice mucho de su fortaleza mental y de la fe que él se tiene y de realmente cómo puede sobrellevar la adversidad, ¿no? Enseguida quiero mencionar a Casper Ruud. Casper Ruud conseguía en Roma su primera semifinal de un torneo Masters 1000. Ya había tenido final de ATP grandes, había hecho final en Brasil, había llegado a la final de Houston. O sea, en ATP 250 y 500 ya había tenido grandes resultados y había ganado el torneo de Buenos Aires, su primer triunfo ATP este año, ¿no? Mostró un nivel importantísimo, Casper Ruud. Ahí lo estamos viendo en el partido contra Berrettini. La aceleración que muestra él en su derecha realmente creo que es como pocas, ¿eh? Creo que va a ser un arma a considerar en bastantes años por venir en el circuito. La aceleración que tiene genera unos efectos que al jugador lo tienen pegando, pero pegado a la pared de fondo. Y bueno, para mí tiene todavía que mejorar el revés un poco más para meterse al nivel que él aspira, ¿no? Él desde ya ha dicho que él quiere ser top 10 y ser una persona que compite por Grand Slams más adelante. Yo creo que puede estar encaminado. Denis Shapovalov, me encantó cómo jugó. Me encantó lo que hizo Shapovalov, que perdió en semi. Llegó a semi. Pero creo que Shapovalov, el juego de él ya está haciendo clic. Es un jugador extremadamente talentoso, ¿no? Yo diría de los más talentosos del circuito. Entonces, su saque, su derecha, se están armando ya. Hay un momento en que todos los grandes jugadores siempre hablan de un clic, ¿no? Que sienten que se acomodó. Por dar un ejemplo, Pete Sampras en el US Open del 90. Él dijo que no sabe lo que pasó, pero por algún motivo, en el transcurrir de ese torneo, sintió un clic. Su saque se armó, su volea se armó, su confianza se armó. Siento que le está pasando lo mismo a Shapovalov desde que hemos vuelto de la pandemia, del break que hubo por la pandemia. Entonces, ojo con Shapovalov porque es el tipo de talentoso que cuando se arma y tiene la fuerza y esté bien físicamente, te desestabiliza con cualquier torneo, ¿no? De hecho, el partido contra Schwartzman, que fue la semifinal, por arriba de la semifinal fue Casper Ruud contra Djokovic, por abajo fue Shapovalov contra Diego Schwartzman de Argentina. La pudo haber ganado, ¿eh? Fue un partido que él pierde 7-6 el tercero. Entonces pudo ser finalista realmente él. Enseguida, Rafa Nadal. Rafa Nadal, que es la figura obvia en todo torneo de tierra batida y que defendía, de hecho, el título el año pasado, que venció a Djokovic. Lo vi bien en el arranque, derrotó a Carreño Busta muy cómodamente, derrotó a Lajovic muy cómodamente, pero no lo veo todavía a Nadal, ¿cómo les puedo decir la palabra que yo no lo veo fino? Es la palabra. No lo veo fino. Le falta afinar todavía. Es claro que un jugador como él necesita muchas semanas, necesita repetición, necesita pegar, necesita partidos. No los ha tenido. No fue al US Open, no fue a los Estados Unidos, no jugó torneos. El primer torneo que jugaba era Roma. Y bueno, desde luego no jugó a Hamburgo. Comienza en Roland Garros. Es raro para él. Debe ser muy raro para él. Pero dejando de lado eso, yo lo vi como que todavía no es el Nadal al que estamos acostumbrados. Enseguida, Diego Schwartzman, el Peque, un grande realmente, ¿eh? Esta semana ha dejado en claro Diego Schwartzman por qué es tan respetado por sus colegas, por qué es tan querido por tanta gente, no solamente latinoamericanos ni argentinos, ¿eh? Alrededor del mundo, es muy querido. De hecho, cuando se habla, por ejemplo, para darles a comienzo de año, cuando se habla de la Copa ATP o de la Copa Laver, de los torneos que uno representa a su país, siempre hablan de Schwartzman.
Schwartzman es siempre un plus que consideran los torneos que quieren que vaya. Le da un cierto factor X, creo yo, al tenis. Como un jugador con ese tamaño, con esas limitaciones obvias, en un deporte hoy en día de gente fuertísima, enorme, gigantes, armas a diestra y siniestra, puede tener este nivel de éxito. El gran protagonista de la semana para mí, y mi partido destacado fue el Schwartzman-Nadal. El Schwartzman-Nadal, que Schwartzman gana 6-2, 7-5, demostrando un nivel subliminal, brutal. O sea, sencillamente le pasó por encima a Nadal. No me pueden decir aquí que Nadal jugó mal, que le dolía algo, que no estaba... O sea, Diego Schwartzman le pasó por encima. Y todo le salió ese día. Se armó y se dieron las coyunturas para que le ganara, y muy bien ganado a Nadal en ese día, ¿no? Entonces, para mí el partido de la semana, el partido del torneo fue ese, ¿no? Llegó a la final contra Djokovic, el Peque Schwartzman, bastante sentido, ¿no? Porque estos partidos te dejan una huella enorme, ¿no? Y el partido con Shapovalov, si ya es el tercero, también creo yo que le generó otro desgaste de aquellos, ¿no? De un nivel que es pues, el nivel más alto del mundo, no tanto mental como físicamente. Muy preparado puedes estar, mucho puedes haber entrenado, pero igual te desgasta, ¿no? Y ya más allá, el segundo set lo ganó Djokovic muy cómodamente, 6-3, ¿no? El partido fue 7-5, 6-3 para Djokovic, pero el segundo set fue para mí con bastante comodidad, ¿no? Y bueno, eso fue Roma. Ahora pasemos a hablar de Hamburgo, un torneo también con mucha tradición tenística, un torneo que lamentablemente para mí, y recalco lamentablemente porque muchos jugadores sudamericanos, mucha gente que yo conozco, siempre ha tenido una predilección por ese torneo y les dolió y les molestó mucho cuando perdió la categoría de Masters 1000 hace algunos años, ¿no? Pero es un gran torneo, eso obvio. Por hoy no es un Masters 1000, pero es un ATP 500. Igual es un torneo muy grande y muy prestigioso. Un torneo en extremo diferente a Roma, ¿no? Hablemos de coyunturas normales. Ni siquiera hablemos de este año que por el COVID-19 tenemos coyunturas distintas entre la asistencia, el público, la gente que trabaja en el torneo, los recogebolas, los árbitros, todo el mundo, ¿no? En general es un torneo muy distinto, ¿no? Uno viene del festejo romano, del bullicio, ¿no? De la vida extrema que uno ve en Italia, a la sociedad alemana, y en Hamburgo se siente mucho, que es más reservada, ¿no? Más silenciosa, más cuidadosa. Hay un silencio que siempre ha habido en Hamburgo y que se sintió doblemente este año, que caracteriza ese torneo. Si se fijan en las transmisiones van a ver de lo que estoy hablando. Siempre se siente un silencio que tiene un ruido, por muy ridículo que eso pueda parecer, ¿no? Ese silencio tiene un ruido en la transmisión. El jugador que más me sorprendió a mí fue Hugo Humbert, el zurdo francés, que juega un tenis exquisito, talentoso como buen jugador francés, encuentra unos ángulos que no sé cómo los ve, y ahora creo que se consolida, ¿no? Había tenido buenos resultados, pero ya tener buenas digamos, victorias en un torneo ATP 500, como es ganarle en primera a Daniil Medvedev, que era el sembrado número 1 del torneo, y le ganó fácil, aparte, 6-4, 6-3. En segunda le gana a Giri Vesely, ¿no? Pero jugando un tenis impresionante, ¿eh? Pierde con Casper Ruud, pero pierde reñido. Pudo haber accedido a ese triunfo también. Me encanta cómo juega Hugo Humbert, y me parece que tiene un patrón de juego increíble, un talento resaltable. Y también estaba Casper Ruud esta semana, que llegaba a su segunda semifinal consecutiva. Hizo semi con muy buenos triunfos, le ganó de hecho en cuartos a Humbert, y pierde, le había ganado en segunda a Fognini, y pierde en semi un partido que yo pensé que lo iba a ganar contra Rublev. Rublev, que defendía final, ¿no? del año anterior. Y vuelvo a decir, si ven los partidos de Hamburgo, el patrón de juego que tiene Casper Ruud está organizado alrededor de su derecha, ¿no? Busca evitarse de derecha
y comenzar a dictar apenas puede, ¿no? De hecho, con el revés, lo único que hace es tratar de tirarte para atrás para acceder a poder comenzar a pegarle y a dictar con la derecha. Entonces llegaba a su segunda semifinal tras haber hecho semi en Roma, llegaba a semi, acto seguido, la semana seguida en Hamburgo, Casper Ruud, que ya ahora está dentro del top 30. Después de Roma estuvo 30 y con el resultado que tuvo en Hamburgo, me parece que está 25, estoy casi seguro que está 25. Su ascenso es increíble. Y después quiero hablar de Stefanos Tsitsipas. Stefanos Tsitsipas que sigue mejorando su nivel, pero yo no sé qué, falta algo ahí. No sé qué es, no sé qué es. Veo sus partidos, por momentos me parece que es consistencia en el saque. Siento que en el saque se cae, o sea, le pega y se cae, no mantiene el equilibrio. Le falta consistencia, me parece, en el saque. Le falta, por momentos, considero, fuerza para ganar seguido en ese nivel. Y lo que le pasó en la final contra Rublev nos recordó a todos brevemente lo que había pasado en el US Open cuando no pudo cerrar el partido contra Borna Koric. Desde luego que no fue igual, ¿no? No fue igual, no tuvo 40-0, no estaba tan por encima como estuvo en el US Open, ¿no? Pero sacó por el partido 5-4 el tercero, ¿eh? Sacó por el partido y no se le escapó. Le voltearon y le terminan ganando 7-5. Eso debe ser algo que es parte de lo que tiene que trabajar, evidentemente. Ya le pasa en el US Open primero y de ahí te pasa al poco tiempo, a las 2-3 semanas te pasa en otro ATP 500. Es algo que tienes que aprender a trabajar. Tsitsipas se sigue armando, tiene todos los golpes, hace todo bien, pero le falta algo para ese siguiente nivel y para ser una amenaza en Grand Slams. Me dio mucho gusto que Cristian Garín, el chileno, hiciera semi y vaya recobrando nivel. Porque antes de que cayera la cuarentena, en marzo, él estaba jugando muy bien, ganó 2 torneos ATP al principio de año y venía escalando, estaba 18. O sea, no lo frenaba nadie, básicamente, ¿no? Y cayó todo esto, ¿no? Entonces, Garín es otro ejemplo de un jugador que necesita repetición. Necesita pegar. En Cincinnati jugó muy mal el torneo. En el US Open tampoco tuvo un buen torneo. Y aquí finalmente, para que se den cuenta los que necesitan jugar, ¿no? Jugar, pegar, tener mucho golpe repetido para comenzar a sentirse bien en una pista. Encontró su nivel acá, finalmente. Y ojalá tenga un gran Roland Garros, ¿no? Todo lo que sea bueno para el tenis sudamericano siempre le vamos a dar la bienvenida aquí. Llegó a semifinal con muy buenos triunfos, ¿no? Le ganó a Nishikori, le ganó a Hanfmann, le ganó a Bublik, gran jugador, y perdió contra Tsitsipas en semi. Y yo creo que tuvo una lesión ahí. Venía jugando muy bien y hubo algo que no cuadró, mandó a llamar el trainer. Vino a la cancha el trainer, lo atendieron, creo que ya tenía un dolor ahí. Lo cierto es que pierde 6-4 el tercero contra Stefanos Tsitsipas y Tsitsipas pasaba a la final, que es el partido que acabamos de ver, ¿no? Y por último, Andrei Rublev, el campeón. El campeón que había hecho final en la edición del año anterior y que llegaba a esta final y vencía cobrándose la revancha del partido del 2019 que pierde contra Nicolas Basilashvili. Que lo ha ganado 2 veces, ¿no? Basilashvili ha ganado el torneo 2 veces, el jugador de Georgia. Entonces, felicitaciones para él, jugó muy bien, es un torneo muy importante y muy lindo para un jugador tan joven poder ganar un ATP 500 de ese modo, ¿no? Bueno, ahora quiero hacer un breve análisis de otro tema que me parece muy resaltable sobre lo que acaba de transcurrir en Roma y en Hamburgo, que es el prize money, los premios monetarios, ¿no? Ante todo quiero aplaudir la organización de la escala remunerativa que han usado tanto Roma como Hamburgo. Estaba claro que ante la ausencia del público, el prize money, el compromiso de cada torneo total iba a variar hacia abajo, obviamente.
va a haber público, nadie va a comprar entradas, van a haber menos ingresos. Entonces lo que el torneo reparte, por consiguiente, es obvio que va a bajar, ¿no? Vamos con lo de Roma, porque quiero que ustedes vean, primero, la variación, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes la variación en remuneración total respecto al 2019. En el 2019, el Masters 1000 de Roma repartía 5.207.000 y un poco más millones de euros. Este año bajó en casi 34% a poco menos de 3,5 millones de euros, ¿no? Y ahora quiero ver la escala que usaron remunerativa en los individuales. Vamos ahí con la tabla, ahí la tenemos. Entonces, el campeón este año, ustedes pueden ver, recibió 205.200 euros. Una variación de casi 80% respecto al año anterior. Y sucesivamente, ¿no? Ahí ven ustedes, runner-up, finalista 150.000, 100.000 para el semifinalista, 75 para el cuarto finalista. Pero lo que quiero recalcar son dos cosas aquí, ¿no? Una es que a partir de la tercera ronda en adelante todos los premios bajaron, habían bajado respecto al año anterior. Pero la calificación, las rondas calificatorias y la primera y segunda ronda del cuadro principal las variaron pero para arriba. Entonces dejaron de ganar los que normalmente ganan más y filtraron esa plata hacia abajo para proteger a los jugadores de menores rankings, ¿no? Los cuales normalmente no llegan a instancias profundas en los torneos tan grandes como estos. Eso fue increíble. Pero fíjense ustedes la variación, ¿eh? Casi 80% menos para el campeón, 70% menos para el subcampeón, 60%. O sea, es una variación dramática, ¿no? Estamos hablando de que del año pasado, para el campeón, por ejemplo, ¿no? Eran casi 960.000 euros, de 960.000 euros a 205.000 este año para el campeón. Los puntos no variaron, ¿eh? Eso hay que recalcarlo. Los puntos no variaron. La entrega de premios sí ha variado, pero la colocación, la adjudicación de puntos no varió en absoluto, ¿no? Y en segundo lugar, quiero repasar con ustedes la de Hamburgo. Vamos con el prize money total. Y ustedes ven ahí, 2019 versus 2020. Casi 78% menos. El compromiso financiero total del torneo, 2019 versus 2020, casi 78% menos este año, ¿no? Y las remuneraciones individuales, vamos con esa imagen, en el 2020, para el campeón prácticamente 80% menos, ¿no? 64% menos para el finalista y todo. Y básicamente una diferencia similar entre ronda y ronda, ¿no? Mantuvieron la misma estructura que tuvieron en Roma. Fíjense ustedes, las rondas de calificación, la primera y la segunda ronda de calificación, 38 y 24% más respecto al año anterior, respectivamente. Y las primeras dos rondas, poco más de 4% también respecto al 2019, ¿no? Después, ¿no? A partir de los cuartos de final, porque este es un cuadro de 32, no es un cuadro de 64 como Roma, ya la variación era considerablemente hacia abajo. Pero lo que quiero hacer hincapié acá, más allá de la variación, es que más allá de la pandemia, más allá de que todo esto se está organizando en un contexto de emergencia, lo que varía de ronda a ronda, el porcentaje que varía de ronda a ronda, me parece, no que varía este año, no que varía generalmente, me parece que debería mantenerse. De aquí en adelante, me parece que debería mantenerse, porque me parece justo, más allá del dinero. Normalmente, el campeón recibe, por ejemplo en Roma, recibe el doble que el subcampeón. El subcampeón recibe el doble que el semifinalista el doble que el cuarto finalista y así sucesivamente, ¿no? Y en algunos casos más, como es el caso del ATP de Dubái.
en donde a partir, o sea, de cuartos de final, se cuadruplican los precios. De cuartos de final a semifinal hay una cuadruplicación de premios. Entonces no debe existir eso, en mi modesta opinión no debe existir eso, por un tema muy simple. Para comenzar, no existe esa diferencia a nivel tenístico. Y si no hay esa diferencia a nivel tenístico, no veo por qué deba existir esa variación en remuneración económica. Desde 205.000 que recibió este año el campeón en Roma a 150.000 es una diferencia lógica, ¿no? Aceptable. Y de 150.000 a 100.000 está bien, es alcanzable, es algo comprensible, tanto para el ganador como para el perdedor. Pero no está bien que yo pierda en semifinales y el que me ganó reciba el doble, o que yo pierdo en la final y yo recibo 300.000 y el campeón 600.000, por decir un número, no es así, ¿no? Normalmente recibe 450.000 y el campeón más de 900.000. Entonces no es justo, ¿no? Me parece que se debe comenzar a gestar este cambio. Yo no sé si se vaya a dar con la propuesta de Novak Djokovic. Yo no sé si vaya a terminar prosperando su proyecto de hacer otro circuito y que él dice que no compite o no afecta en absoluto el circuito ATP y los torneos que regula el ATP. No lo sé. Sí sé que mucha gente ya está cansada de esta escala y del sistema en cómo la ATP filtra el dinero. Hay demasiado dinero arriba y hay muy poco dinero que se filtra. Yo considero que deberíamos tomar esta oportunidad para poder lograr que en un futuro, y en un futuro no muy lejano, mucha más gente pueda vivir del tenis. Pues no me parece justo que solamente un puñado de 50, antes eran 50, ahora digamos que sean 100, los 100 primeros del mundo, pueden vivir bien. Y vivir bien me refiero a que te puedes retirar del tenis después, ¿no? Vives bien los años que duran tu carrera y después te queda una cantidad de plata lo suficientemente generosa como para que tú pongas un negocio, lo trabajes de otro modo, o los intereses te den una suficiente rentabilidad como para vivir de eso. A eso me refiero, que te vaya bien, ¿no? Y entonces, si bien ha crecido de 50, que era hace algunos años, a 100 ahora, yo pienso que debería ser mucho más. Está claro que hay que hacerlo ordenadamente y hay que hacerlo inteligentemente, de la mano del mercado, porque acá tampoco se trata de posturas antojadizas, de que no, yo quiero que esto cambie y quiero que haya mucho dinero para mucha gente y no hay propuestas serias ni de la mano del mercado que funcionen, ¿no? No sé cuál va a ser esa propuesta, pero sí me gusta que ya se estén viendo cosas como esta, que a raíz del COVID, eso es una cosa positiva que nos pasa, vemos que sí es posible ser más equitativo en la repartición de premios. Creo que esa debe ser la consigna del ATP, de la WTA, de la ITF, de la ATP, de todo organismo regulador, velar por los intereses de la gente que dicen defender. Creo que eso es lo ideal, no solo en tenis, sino en cualquier sociedad, ¿no? Construir una sociedad más justa. ¿Por qué sería la excepción la ATP y la ITF y la WTA y todos? Creo que es interesante ver esto. Y entonces, bueno, eso lo quería compartir. No quería dejar de mencionar la alegría que me dio no solamente ver a la gente que calificaba, porque es muy duro ir a jugar las rondas calificatorias, que calificaba y recibía más dinero del que hubiera recibido, y gente que de ahí tiene que costear muchas cosas y no está acostumbrada a recibir grandes sumas de dinero, y a los que perdían en primera y segunda ronda de recibir más premios, ¿no? Y que en las rondas subsiguientes fuera menos, desde luego, pero era más justa. Me encantó ver eso. Me parece algo sumamente rescatable de lo que han hecho estos torneos en esta situación tan difícil de reanudación de tenis que ha sido hacerlo con los parámetros del COVID, con las contingencias que ha habido que tener, con la reducción de dinero por concepto de auspicios. Y creo que eso es loable, es rescatable, es aplaudible y debe continuarse, debe continuarse. Bueno, ahora toca ver
¿Qué nos depara Roland Garros? El último Grand Slam del año, no sería obviamente el último en un año normal, pero no lo ha sido. Será el último Grand Slam que veremos este año. Y yo creo que vamos a tener un torneo distinto, ¿no? Ojalá que sea para bien, ¿no? Pero las condiciones están bastante húmedas, están bastante lentos. Vamos a ver cómo jugar con techo en la Philippe Chatrier. Vamos a ver si la lluvia se vuelve un factor en las otras canchas. Ojalá tengamos un bonito torneo. Y eso ya lo estaremos analizando en una próxima edición. Gracias por acompañarme. Los invito, como siempre, a seguirnos en nuestras redes sociales, a suscribirse a nuestros canales de YouTube. Y nos encontramos en una siguiente edición de Viviendo Tenis.